oscura. Ahí está. Bueno, por lo menos veo cara. Bueno, chicos, ¿empezamos? ¿Quieren? Sí, dale. Bueno, dale, Nati. No sé. ¿Se ve ahí la pantalla completa o se ve con las cámaras de ustedes? No, se ve perfecto. Se ve completo. Perfecto. Esperen que no sé cómo sacar. Perdón, es la primera vez que comparto la pantalla. Quiero sacar que no ver esto. Apretá como si fuese el de minimizar, ¿viste? No sé si es eso Sí, lo que querés no sacar. lo tengo. Los otros. Sí. Ahí está. Bueno. A mí me tocó hablar de ventilación mecánica no invasiva. Bien, la ventilación mecánica no invasiva es la aplicación de ventilación con presión positiva sin la necesidad de utilizar un tubo orotraqueal o una cánula de traqueostomía. Básicamente incluye a todos los modos de ventilación y a todos los tipos de respirador que me van a permitir aplicarle presión positiva a la vía respiratoria. Entonces tenemos desde equipos muy simples que pueden ser utilizados en el domicilio del paciente hasta los respiradores de terapia que todos tienen la función de ventilación mecánica no invasiva. Va a incluir distintos modos ventilatorios como por ejemplo CPAP, presión de soporte, ventilación controlada por presión o por volumen. Este mecanismo ventilatorio es muy utilizado en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, ya que en algunos tipos de pacientes, en algunos tipos de patología, disminuye mortalidad y disminuye morbilidad, y además disminuye todas las complicaciones asociadas a la intubación orotraqueal. La principal indicación es disminuir el trabajo muscular y mejorar el intercambio gaseoso. Tenemos, por ejemplo, en la descompensación del EPOC, es un tratamiento de categoría 1A, es decir, se recomienda fuertemente, ya que permite disminuir la concentración de dióxido de carbono, permite con eso mejorar el pulso y descarga los músculos respiratorios. Además, mejora la presión arterial de oxígeno, con lo que mejora globalmente todo el pronóstico del cuadro. También es de categoría 1A en el tratamiento del edema agudo de pulmón cardiogénico, ya que también permite mejorar la oxigenación, reduce el trabajo respiratorio y aumenta el gasto cardíaco hasta lograr la estabilidad cardiovascular. Como ventajas tenemos el menor riesgo de infecciones asociadas a la intubación orotraqueal, en especial sería la neumonía asociada a la ventilación. Acorta todo el tiempo de la ventilación, acorta la estadía en UTI, siempre hablando de, en algunas patologías, en cierto grado de gravedad de la enfermedad. Bueno, y como ya dije, en EPOC y en edema agudo de pulmón cardiogénico disminuye mortalidad. También evita el uso de sedación profunda, evita el uso de relajantes musculares por largos periodos de tiempo, permite que el paciente se continúe hablando, mantenga los reflejos deglutorios, con lo que se preservan los mecanismos de defensa de la vía aérea, no induce lesiones de la vía aérea superior, y tiene un inicio y una retirada del soporte ventilatorio mucho más flexibles. Con respecto a las interfaces, hay un montón, y esto se va a adaptar de acuerdo al paciente y a la patología que tenga. Una interfaz ideal debería ser liviana, que tenga poco espacio muerto, que sea de fácil adaptación, que sea transparente, cómoda para el paciente, y el tamaño lo adecuaríamos de acuerdo a la cara del paciente, a la movilidad que quiere tener y a la patología que tiene. Uno de los principales determinantes de poder utilizar la ventilación mecánica es el confort del paciente, y por eso va a tener que ver con el éxito. Bueno, acá yo escribí principalmente dos tipos, que son la máscara facial y la máscara nasal. Pero dentro de las máscaras faciales tenemos tres tipos más, que sería la oronasal, una máscara facial completa, y helmet o la escafandra.
Insuficiencia respiratoria aguda, siempre vamos a preferir una máscara facial, ya que evita las fugas innecesarias por la boca y demás. Pero en patologías crónicas, como por ejemplo las musculares degenerativas, en las que el paciente lo utiliza por periodos prolongados en su casa y a la noche, pueden utilizar también, por ejemplo, las máscaras faciales. Siempre hay que ver la comodidad del paciente. Bueno, esta sería una máscara oronasal, la que puse ahí la imagen. Esto va a permitir aportar mayores presiones con menos volumen de fuga. Hay que tener en cuenta que con la ventilación no invasiva siempre va a existir fuga. Es más, si tenemos una fuga menor a 6 litros por minuto, eso está hablando de que la máscara podría estar demasiado ajustada a la cara del paciente y con eso aumentar la incidencia de complicaciones como por ejemplo necrosis de piel o de los puntos de apoyo de los arneses. Por lo tanto, en la ventilación mecánica siempre vamos a tener fuga y el sistema, el respirador, tiene que ser capaz de compensar esas fugas. Pero si fuga mucho, tampoco le vamos a lograr tener la presión adecuada que necesitamos para que mejore los parámetros ventilatorios. Así que hay que ir equilibrando entre complicaciones y lo que necesitamos. En el caso del oro nasal, requiere menor cooperación del paciente que la solo nasal, permite la respiración bucal, pero impide la comunicación y la ingesta. Bueno, acá está la máscara nasal, que es lo que ya dije antes. Bien, después tenemos la máscara facial completa, que es una que se adapta a todo el perímetro de la cara, y esta va a requerir todavía menos la colaboración del paciente, tiene menos lesión de piel, pero lo imposibilita más de movimiento. Y después está el tipo de escafandra, que está acá, que para algunos pacientes es más confortable, pero es más pesado, es más grande, se vio que tenía menos lesiones en piel, aunque hay algunos artículos que escriben que lesionó en la axila, que es a donde va uno de los arneses, y parestesias en los brazos, consecuencia del arnés apretado y demás. En fin, hay que adecuar la interfaz a la patología y al paciente. Lo más importante es siempre la comodidad del paciente para que tolere el tratamiento y pueda ver los beneficios a largo plazo. Eso con respecto a las interfaces. Ahora vamos a los modos ventilatorios que podemos tener en la ventilación no invasiva. Podemos tener un modo ventilatorio controlado por volumen, controlado por presión, uno de presión soporte y CPAP. El modo más utilizado con la no invasiva es ventilación con presión soporte. Bueno, en cuanto a CPAP, CPAP es siempre que se aplique presión en la vía aérea. En el modo CPAP lo único que hacemos es determinar el valor de PIP, o sea, el valor que vamos a tener continuo durante inspiración, expiración y todo en la vía aérea. Pero es el paciente el que va a decidir la inspiración, el tiempo expiratorio, el ciclado y el volumen inspiratorio, frecuencia respiratoria, demás. Entonces, decimos que no es un verdadero modo de ventilación, ya que no asiste en forma activa a la inspiración. Por lo que, si el paciente no ventila, o sea, desarrolla apnea, no se va a producir el ciclo respiratorio. Lo que sí va a hacer es prevenir el colapso pulmonar, con lo que aumenta la capacidad residual funcional, disminuye el shunt, es decir, mejora la relación ventilación-perfusión, y con eso mejora la oxigenación. También, al aumentar la capacidad residual funcional, disminuye el trabajo pulmonar al reducir la elastancia del sistema. Es decir, el paciente va a tener que utilizar menos la musculatura respiratoria para lograr el mismo gradiente de presión, y con eso mantener el flujo. Bueno, la ventilación de presión soporte es cuando está disparada por el paciente, está limitada por presión y está ciclada por flujo. Entonces, es un modo ventilatorio parcial que apoya al esfuerzo inspiratorio del paciente
con el empleo de una presión positiva que previamente seleccionamos y que una vez alcanzado la inspiración se mantiene durante todo el ciclo inspiratorio y cesa cuando el umbral de flujo cicla a expiración. Entonces, el que dispara la inspiración, es decir, el trigger, es el paciente. El limitante es la presión y el ciclado está determinado por flujo, que en la mayoría de las máquinas es el 25% del flujo máximo inspiratorio. Pero también tiene un mecanismo de seguridad que permite limitar el flujo por tiempo o por sobredistensión. Esto, por ejemplo, nos va a servir cuando se produzca una fuga importante, porque si no, nunca se determinaría que está disminuyendo el flujo, entonces el respirador continuaría enviándole aire todo el tiempo sin parar. Este modo ventilatorio le va a permitir al paciente controlar la frecuencia respiratoria, el tiempo inspiratorio, el flujo y el volumen minuto. Bien. Vamos a hablar de los fallos en la ventilación invasiva, porque cuando nosotros decidimos aplicarle a un paciente esta terapéutica, tenemos que monitorizar estrechamente todo el tiempo que no esté fallando, para que apenas falla, lo intubemos y lo pongamos en ventilación mecánica. Una de las peores, de lo que da peor pronóstico con la ventilación no invasiva es cuando la ventilación invasiva retrasa la intubación y retrasa la ventilación mecánica. Así que después de que seteamos todo y vimos que el paciente está cómodo, están mejorando los parámetros gasométricos o demás, tenemos que cada un cierto tiempo, que es corto, ver que el paciente tolere bien la máscara, mejore el trabajo respiratorio, no comience con inestabilidad hemodinámica, continúe con buen manejo de secreciones y continúe con un buen estado de conciencia que le permita ventilar espontáneamente. Complicaciones de la ventilación mecánica tenemos locales, un poco ya hablé, las lesiones en la piel, ulceración del puente nasal, sequedad de la boca o la nariz, irritación ocular, conjuntivitis, congestión nasal. Todo esto lo podemos ir mejorando con las diferentes interfaces, pero bueno, siempre van a existir algunas complicaciones locales. También se puede producir distensión gástrica por la presión que aplicamos al sistema. Recordar que la presión de apertura del esfínter esofágico superior es de 25, así que no deberíamos superar esa presión con la ventilación no invasiva. Se pueden producir otras complicaciones propias de darle aire a presión positiva, como un neumotórax, un neumomediastino, neumopericardio, y el retraso en el inicio de la ventilación invasiva. Bueno, cuando elegimos que vamos a aplicar este método en un paciente, tenemos algunos criterios que nos hablan de que puede ser beneficioso, y estos son los niveles de gravedad de la enfermedad, que pueden estar clasificados por Apache o por SAP, que sean jóvenes, cooperativos, que entiendan de la ventilación que le vamos a aplicar, que se adecúen bien, es decir, que estén sincronizados, las insuficiencias respiratorias hipercárnicas, o cuando lo aplicamos y vemos que hay una rápida mejoría del intercambio gaseoso, y en patologías específicas como la exacerbación del EPOC, el edema agudo de pulmón, y después hay otras patologías en las que casi no se vio tasa de éxito, por lo que actualmente no se está utilizando, con mínimas excepciones como el síndrome de estrés respiratorio y la neumonía. Es decir, se puede aplicar y se hace, pero aumentando muchísimo más la monitorización, y ante la más mínima pauta de alarma se cambia a ventilación invasiva. Bien, se benefician casos de insuficiencia respiratoria moderada o grave que tengan, y esto es importante, una expectativa de resolución a corto plazo. Es decir, una insuficiencia respiratoria aguda, que sea lo suficientemente grave como para que yo tenga que conectarlo a un respirador, si bien no lo estoy intubando, lo estoy conectando a un respirador, pero que yo piense que va a resolver en un corto periodo de tiempo. Y entonces tenemos las exacerbaciones agudas del EPOC. Se probó en asma, aunque no hay evidencia de que lo mejore. En los inmunodeprimidos. En los inmunodeprimidos es porque disminuye el riesgo de infecciones asociados al respirador y a la intubación orotraqueal.
Bueno, ante la falta de respuesta rápida y clínicamente significativa, nuevamente decimos que hay que intubar y pasar a la ventilación mecánica. Siempre recordar eso. Bien, entonces, vamos a aplicar ventilación no invasiva en todos los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, que los síntomas de la insuficiencia respiratoria aguda o insuficiencia ventilatoria podemos decir disnea, taquipnea, uso de músculos accesorios, respiración paradójica y deterioro del intercambio gaseoso. ¿Cuándo no podemos usar la ventilación invasiva? En paro, cuando hay deterioro del sensorio, dijimos que necesitamos que el paciente respire espontáneamente, por lo tanto, convulsiones, incapacidad de proteger vía aérea, alto riesgo de aspiración, deterioro del sensorio, no podemos aplicarle VNI. Cuando tienen una gran cantidad de secreciones, de difícil eliminación, la tos es inefectiva, tampoco, cuando hay inestabilidad hemodinámica, tampoco, cuando hay hemorragia digestiva, traumatismo, cirugía facial, y en el postoperatorio inmediato de cirugías, cirugías digestivas superiores, cirugías orofaciales, cuando hay vómitos, neumotórax. Acá de esto ya hablé, la monitorización, que tiene que ser constante, tenemos que ver que el paciente continúe con el mismo estado de conciencia, que tolere el método, que sea cómodo, que haya mejorado la utilización de músculos accesorios, que esté sincrónico, que haya disminuido la frecuencia respiratoria, que tenga un adecuado volumen, minuto, para mejorar la gasometría. Tenemos que controlar todo el tiempo los parámetros hemodinámicos, porque ante una inestabilidad hemodinámica hay que pasar a ventilación mecánica, entonces vamos a estar controlando la TA, la frecuencia, el electrocardiograma, y la oximetría, porque de acuerdo a la oximetría vamos a ir modificando la FIO. Bien, y de nuevo, cuando algo de esto en el monitoreo no está adecuado, tenemos que rápidamente intubar. Era como bastante reiterativo, por eso se repiten en las diapositivas, pero creo que se está entendiendo la idea más o menos. Bueno. Sí, Nati. Sí. Bien, tenemos indicaciones clínicas para el uso de la ventilación no invasiva. Las de primera línea, de categoría 1A, como ya dije, la exacerbación del EPOC y el edema agudo, el edema pulmonar agudo cardiogénico. En cuanto a la agudización del EPOC, disminuye mortalidad, disminuye la necesidad de intubación orotraqueal, disminuye las complicaciones y la estancia hospitalaria. Y el edema cardiogénico, se prefiere el modo de CPAP, pero si con CPAP no funciona, lo vamos a pasar a la ventilación con presión soporte antes que a la ventilación invasiva, y también mejora mortalidad. En los pacientes inmunodeprimidos disminuye el riesgo de infecciones, y es importante cuando hay un fallo en la extubación, para hacer el destete, acorta este proceso en pacientes que habían fallado previamente, disminuye la duración de la intubación orotraqueal y disminuye las infecciones asociadas, como por ejemplo la neumonía. En el caso de la neumonía grave, evita la necesidad de intubación, aunque no se vio que tenga que sea muy efectivo en la mayoría. Y en el síndrome respiratorio agudo también tiene alta tasa de fracasos. Después, en el trauma grave de tórax, puede aportar grandes beneficios por dos motivos: en la congestión pulmonar y al disminuir la necesidad de que el tórax genere tanta presión negativa para mantener la ventilación. Y después se vio que es útil en el postoperatorio de cirugías abdominales y torácicas cuando se ve un fallo respiratorio después de la extubación, y disminuye mortalidad, disminuye la estancia hospitalaria. Acá también se puede utilizar fallo respiratorio después de la extubación en cirugías de resección pulmonar, digestivas, cardíacas y trasplante pulmonar y cirugía bariátrica. Bueno, se necesitan más estudios igual. Bien, y acá hablo un poquito más del EPOC porque sería como la principal indicación cuando llega un paciente EPOC reagudizado.
En las salas de emergento deberían tener respiradores que puedan aplicar ventilación positiva. Esto le pregunté a Gaby y me dijo que todos los respiradores, no las máquinas de anestesia, pero que todos los respiradores pueden pueden usarse para hacer ventilación no invasiva. Entonces, antes de que el paciente se descompense más, además del tratamiento convencional de la reutilización de POT, se lo conecta y ya con eso se reduce la actividad diafragmática, se reduce el uso de los músculos respiratorios, de los músculos accesorios, mejora el VT y mejora el intercambio gaseoso. Mejora el intercambio gaseoso y mejora la presión arterial de oxígeno por dos mecanismos, porque mejora el intercambio gaseoso, alvéolos que estaban colapsados se pueden ventilar, mejora el BQ, y además disminuye el trabajo muscular respiratorio que consume gran cantidad del oxígeno arterial, con lo que se equilibra más la relación entre el delivery y el consumo de oxígeno. Así que tratamiento de primera línea en el EPOC. Y después acá puse algo de ventilación mecánica en COVID, lo hablamos con Marcos. Básicamente todos los artículos dicen lo mismo, que es debido a su alta tasa de fallo y a la posibilidad de contaminación ambiental, se sugiere evitar el uso de ventilación no invasiva. Esto lo saqué de un artículo de la SATI, y después había otros artículos que decían que se prefiere el uso de cánula nasal de alto flujo por sobre la ventilación no invasiva, pero tampoco se prefiere tanto la cánula nasal de alto flujo porque también aerosoliza. Y eso es todo.